un llamado a los jóvenes a tomarse en serio la democracia, hizo el presidente Sebastián Piñera, luego de que el Congreso despachara el proyecto de ley de inscripción automática y voto voluntario. La iniciativa, que fue parte de las promesas de campaña del actual mandatario, significa un aumento del padrón electoral en cerca de 4,5 millones de personas, lo que plantea todo un desafío para la clase política. Queremos analizar cuáles son los escenarios ante este aumento del padrón, y para eso nos acompaña aquí en los estudios de CNN Chile el cientista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, partamos diciendo que el padrón nuestro, el padrón electoral, se ha envejecido absolutamente en los últimos años. Partiendo cuando comenzó esto, al regreso de la democracia para votar, los jóvenes tenían una alta participación, eran como un 34% más o menos de ese padrón electoral. Hoy se ha reducido y está casi en el borde del 9%, ¿no es verdad? Así que, ¿qué podría significar esto de frentón con los jóvenes especialmente? Bueno, esta es una oportunidad para renovar la política. Ahora, creo que es una oportunidad porque primero involucra que los jóvenes menores de 30 años, que cerca del 90% no están inscritos, un poco más del 90% no están inscritos, van a tener la oportunidad de expresar su voto. Sin embargo, dicho eso, yo creo que es una potencial oportunidad, porque en la práctica lo que va a pasar es que, a mi juicio, los niveles de participación electoral o se van a mantener o van a decaer. En general, los sistemas con voto voluntario es muy difícil atraer a la gente a participar, y en general todas las democracias que tienen sistemas de votación voluntaria tienen una tasa de participación electoral que tiende a ser muy baja. Ahora, eso es interesante, porque eso lo demuestran las experiencias internacionales, pero podría hacer que, manteniendo el mismo número, o incluso reduciéndose un poco, la composición de ese padrón electoral sea distinto, es decir, sea mucho más equilibrado que lo que tenemos en el día de hoy en cuanto a grupo etario, por ejemplo. No, claro, totalmente. El padrón electoral va a ser mucho más joven y por lo tanto esto es una combinación. O sea, el hecho que estén inscritos no significa que vayan a salir a votar. De hecho, las encuestas lo que demuestran, cuando tú le preguntas si el voto fuese voluntario y además existiera inscripción automática, en general los jóvenes tienden a decir menos que van a ir a votar que los adultos. Por lo tanto, sacar a los jóvenes a la calle a votar va a ser mucho más difícil que hoy día alguien que ya esté inscrito, incluso más que los jóvenes que ya estén inscritos. En segundo lugar, lo otro que demuestra la experiencia internacional es que los sectores populares y los sectores rurales tienden a participar menos en procesos que son voluntarios. Por lo tanto, lo que deberíamos ver es una tendencia a que los sectores medios y altos participen más, porque son más educados, porque tienen más niveles de educación, y los sectores sociales más bajos, populares, van a participar menos. ¿Eso qué implica desde el punto de vista de la otra parte, que es la oferta política? La oferta política va a variar, es decir, va a también a intentar atraer a los jóvenes a participar, y por lo tanto es muy probable que haya candidatos más jóvenes, que los partidos apuesten por ese nicho en algunos sectores donde hay demográficamente más jóvenes que atraer, que las propuestas cambien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con empleo, con educación, con medio ambiente, que son temas que le preocupan a los jóvenes, se incorporen en la oferta política de los partidos políticos existentes. Que, comillas, los pobres voten menos, que, comillas, los menos ilustrados voten menos, como una sentencia general. ¿Significa eso algún sesgo de tipo político también? Es decir, que uno pudiese pensar que cierta tendencia entonces política, quizá más conservadora o más de derecha, tuviesen mejores opciones en un padrón así. Eso es interesante. En Chile en general existe un cruce, y por eso es interesante ver quiénes estaban menos favorables a esta reforma: la UDI y la Democracia Cristiana. Primero la UDI, porque la UDI tiene una fuerte penetración en sectores populares, y por lo tanto este nuevo padrón quizás le puede afectar en ese sentido. Y en segundo lugar la Democracia Cristiana, porque los sectores rurales, que tienden a votar menos con votación voluntaria, son muy democracia cristianos, y por lo tanto también podría verse afectada. No es que la derecha o la izquierda salga beneficiada, porque la composición socioeconómica hoy día, desde el punto de vista de las clases sociales, está mucho más disperso el voto que
los años 60, por ejemplo. Yo le pregunto, porque si uno se va a otra realidad, que guardando todas las distancias y las diferencias que significa, pero votos, por ejemplo, que vemos hoy día en federaciones de estudiantes. Estamos hablando de una élite ilustrada, jóvenes. Entonces, uno ve allí ese campo de acción y ve un tremendo voto, por ejemplo, de izquierda, incluso de izquierda fuera de los partidos, incluso más allá del Partido Comunista. Lo hemos visto en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Pero entonces uno diría, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir que el 80% de los jóvenes tiene una tendencia mucho más de izquierda, entonces, y que vota de esa manera, o allí también hay otras cosas que cruzar, que es el nivel de abstención, el nivel de participación, la voluntariedad, como para decir, no, eso no es extrapolable a la población en general. Así es, mira, ahí hay varios elementos que hay que desmitificar. Uno, ¿los jóvenes son más de izquierda, sí o no? No, no es así. En general los jóvenes se comportan, o sea, si tú tomas en conjunto menores de 30 años y ves valores, posición política y le haces una encuesta a los jóvenes versus los adultos, en general tienden a comportarse muy similar a los adultos mayores de 30. ¿Ya? Y por lo tanto no hay mucha diferencia. Quizás en algunos temas específicos habría más sectores jóvenes más liberales que adultos y particularmente adultos mayores, pero no es tan significativo. Otro dato interesante, ¿los jóvenes tienden a ser más de izquierda y por lo tanto van a participar más? Tampoco. Los jóvenes que tienden a participar más y que están inscritos son de derecha. La gente de jóvenes de izquierda tiende o a votar nulo, a anular. ¿Por qué? Porque en el sistema, en la oferta política actual, ellos no se sienten identificados y por lo tanto, si tú te fijas cuando hubo un debate en la fecha, muchos de estos jóvenes dijeron, ¿usted votaría en el 2013? Muchos se anularían. Esa es la actitud de la izquierda juvenil de la élite. En general los jóvenes que van a votar, que participan, son de derecha. Y por lo tanto yo creo que ahí hay un cruce bien interesante que va a haber que tener en cuenta para el 2013. ¿Qué pasa con la generación nuestra quizá? Que incluso en este padrón electoral sin modificación todavía es como el grupo más potente. Estoy hablando del grupo etario, podríamos decir los que venimos del tiempo del plebiscito, ¿no es verdad? Y que considerábamos que en ese tiempo se jugaban cosas importantes y por lo tanto captamos, nos fuimos a inscribir y votamos con entusiasmo en esos años. Ese grupo ¿tiene en las encuestas una predisposición a seguir votando o es un grupo que efectivamente por eso mismo es el más desencantado y el que menos ganas tiene de seguir votando? Ese grupo es bien interesante, que es el grupo que va entre 38 y 48, 50 años hoy día, tiene una predisposición algo mayor a participar. Yo creo que es el efecto de la transición. Segundo, tiene un compromiso con los derechos humanos mayor, que también es interesante. Y tercero, ciertamente que está cruzado por el debate de la transición en términos de democracia versus dictadura y por lo tanto va a apoyar procesos más democráticos que tendencias asociadas al autoritarismo, apoyo a la democracia, etcétera. Sin embargo, yo creo que en términos de la participación, del desencanto, no está ahí el segmento más desencantado, el sector más desencantado están los jóvenes. Yo creo que para los políticos va a ser un desafío importante el atraer a los jóvenes a votar y eso implica un segundo elemento que tiene que ver con cómo se financian las campañas. Yo creo que una tendencia con voto voluntario de inscripción automática va a ser un incremento del gasto electoral porque va a haber más clientelismo, va a haber más acarreo o intentos de acarreo para atraer a votantes a la urna. Se supone entonces que una de las cosas que debiéramos ver también muy atentamente son los mensajes y los diseños de campaña. Lo pregunto porque ahora, como el padrón electoral cada vez se ha ido envejeciendo un poco más, vemos que en las campañas previas, los candidatos, por Dios, que hacen reuniones con los adultos mayores. O sea, te cito con el adulto mayor por aquí, te cito con el centro de adultos mayores por aquí. Si uno ve la pauta de un candidato, ve, no sé, un montón de actividades de esa naturaleza. Esto lo va a hacer cambiar. Sí y no. Por un lado, sí, porque efectivamente hay un potencial movilización mayor y por lo tanto
actores políticos, particularmente a nivel local, municipios y a nivel de diputados, que estén interesados en ciertos segmentos, eventualmente podrían escoger estrategias para atraer a ese tipo de electorado, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, como se sabe que los que más tienen propensión a votar son los sectores medios y altos, eventualmente, sabiendo eso y reconociendo eso, va a haber un incentivo a favorecer a esos grupos nuevamente, porque son los que más posibilidad tienen de ir a votar. Y por lo tanto, no sé si va a cambiar tan radicalmente la oferta política en el corto plazo. En las municipales yo creo que es muy improbable que cambie, porque ya los pactos están más o menos armados, no hay partidos relevantes nuevos, salvo el PRO, es la única opción hoy día. Yo creo que este escenario con voto de inscripción automática podría beneficiar al PRO si es que hace un llamado a renovar la política, etcétera, etcétera. Pero no hay una oferta significativamente diferente. Por lo tanto, en las municipales, que son temas muy locales, no creo que se vea graficado una explosión y un cambio, como algunos dicen aquí va a haber un cambio brutal en la política chilena. No es tanto, yo creo que va a haber mucha continuidad, porque los candidatos van a ser más o menos los mismos, la oferta política más o menos va a ser los mismos. Creo que en las presidenciales eventualmente, si es que surgen candidaturas interesantes, atractivas, va a poder ser interesante en términos de un potencial movilizador mayor. A eso quería llegar también, o sea, este escenario eventual y potencial podría favorecer entonces a algún candidato, llamarlo de alguna manera outsider, un candidato novedoso, un candidato nuevo, un candidato más ciudadano, un candidato no necesariamente político, alguien que irrumpa de pronto en el escenario, que quiebre un poco los esquemas, podría tener en este padrón electoral mejores posibilidades que antes. Totalmente, y yo creo que ese fenómeno lo empezamos a ver desde Bachelet. Bachelet fue la primera que planteó el gobierno ciudadano. Yo no pertenezco a la tradición de los partidos políticos, ella no era una figura principal de un partido político, y se planteó muy desde afuera de los partidos. De hecho, su agenda inicial fue sacar a los partidos del gobierno, incluso, ¿te acuerdas del primer gabinete, etcétera? Piñera también tuvo un intento de distanciarse de los partidos. Yo creo que ese fenómeno hoy día se va a agudizar, es decir, van a haber intentos de outsiders que van a apelar a esta masa menos política, menos ideologizada, y que eventualmente puede atraer el voto de ahí. En este juego casi de laboratorio que podría ser las elecciones municipales, en donde a lo mejor los partidos políticos comienzan a hacer pruebas, ¿crees tú, Claudio, que podría aventurarse que, como algunas pareciera que a veces ya algunos atisbos de que algunos partidos coloquen a muchos representantes, comillas, de la ciudadanía, probándolo como encargos de alcalde o de concejales, a ver cómo funciona eso? Es decir, no políticos tradicionales, sino que tal vez de los mismos movimientos sociales que han tenido figuración, de los mismos estudiantes, que aparezcan y a ver cómo funciona este nuevo panorama electoral. Así es, yo creo que va a haber una mayor sofisticación, porque acá hay que ver el territorio. Hay territorios, hay municipios en donde hay un fuerte contingente de jóvenes no inscritos y que ahora van a tener la posibilidad, mientras hay territorios o municipios que son un padrón más viejo y que tiene poco relevancia. Santiago Centro, por ejemplo, no tiende a renovarse mucho Santiago Centro. Ahora, Providencia. Providencia, por ejemplo, que se van a estar los ojos puestos también en la elección. Claro, Providencia, por ejemplo, un padrón relativamente envejecido, aunque hay una nueva camada de gente que está llegando a Providencia y eventualmente podría inscribirse. Ahora, ese cálculo yo creo que va a estar muy en el centro de estas decisiones que tú señalas de colocar o no figuras nuevas, porque si no tienes esta potencial movilizador de jóvenes en tu comuna, obviamente va a postular a alguien ya tradicional que conozca a la comuna, etcétera. Si hay un potencial mayor de jóvenes, eventualmente es ahí donde los partidos van a apostar por figuras nuevas. Claudio Fuentes, muchas gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros aquí en CNN Chile. Ok, gracias.